Seguimos con tendencia mundial en robótica aplicada en la industria de alimentos. Le damos la bienvenida a Hipólito Núñez de Alfa Argentina. Buen día a todos y bienvenido a la segunda jornada de Alimentos 4.0. Mi nombre es Hipólito Núñez, soy ingeniero en automatización y control industrial y responsable de la maquinaria de Alfa Argentina. Quisiera aprovechar este momento para agradecer la invitación a toda la organización y especialmente a Red Alimentaria, que hacen un excelente trabajo promoviendo los conocimientos y la innovación en la industria de alimentos. El día de hoy vamos a ver la tendencia mundial de la robótica aplicada a la industria de alimentos y simplemente espero que sea de vuestro interés y que le aporte un poquito de conocimiento a sus experiencias. Antes de comenzar, quisiera dejarles una pregunta. ¿Es la robótica y la tecnología una amenaza para la industria? La verdad es que no pretendo responderla, simplemente espero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, para iniciar quisiera hacer un breve recorrido por la historia de la robótica, la cual me parece muy interesante poder visualizar cómo comenzó y qué es lo que tenemos hasta hoy en día. Y todo se inicia en los años 60, donde aparece el primer robot con sistema hidráulico, que se le atribuye el invento a los señores George y Joseph, ambos inventores estadounidenses, quienes en el mismo periodo hacen un contrato con General Motors para utilizar los robots en la industria automotriz. Luego, en los 70, se implementa la primera planta de producción donde se utilizan los robots. Aquí podemos dimensionar, ¿cierto?, la envergadura de cómo podemos utilizarla en la producción, en este caso en una planta de ensamblaje. Y cabe mencionar de que en este mismo periodo marca la tercera revolución industrial, caracterizado por la electrónica y los PLC, los conocidos controladores lógicos programables. Luego en los 80 aparece el primer sistema motorizado, que es la base de funcionamiento de los actuales robots, y viene de la mano de la empresa Nachi Technology de origen japonés. Luego en los 90 nos encontramos con una nueva categoría de robots que son los conocidos Delta, que principalmente se utilizan en esta aplicación de pick and place y que están caracterizados por la velocidad y la precisión. Aquí podemos apreciar una aplicación de envasado de pretzel de la empresa Roland. Llegando al 2000 nos podemos encontrar con el controlador múltiple de robot, que básicamente aquí en este punto somos capaces de sincronizar más de una unidad. Y llegando al 2021, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de robots inteligentes que tienen visión artificial, redes neuronales, lógica difusa y que tienen una amplia capacidad y versatilidad para poder utilizarla en las distintas aplicaciones. Finalmente, ¿qué tipos de robots podemos encontrar en el mercado? Lo primero que se nos viene a la mente son los robots articulados, que son estos robots, ¿cierto?, similares a un brazo, ¿cierto?, de un ser humano que tiene grados de libertad, tiene una capacidad hoy en día de carga de 2.000 kilos y una alcanza hasta 4.5 metros. Luego los robots Delta, que también son muy utilizados en la industria de alimentos y en la farmacéutica, y tienen una velocidad media de 120 ciclos por minuto. También nos podemos encontrar con los Scara, que podríamos decir que son los robots más veloces del mercado, que alcanzan hasta 240 ciclos por minuto. Pero no se extrañen porque es un robot que apareció en realidad en los 80. Y tiene esta característica, ¿cierto?, que son altamente higiénicos y tienen esta característica de ser asépticos. Por lo tanto, se podrán imaginar que se utiliza en los laboratorios y en las farmacéuticas. También quise considerar este apartado de robots de logística que están apareciendo hoy en día, como el famoso Pegasus de Amazon, que es una versión evolucionada del Kiva, que básicamente es un auto autónomo que es capaz de moverse con inteligencia artificial y poder seleccionar la ruta más eficiente para llevar un producto de un punto a otro. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el AutoStore, que también utiliza inteligencia artificial y se utiliza sobre una plataforma que tiene posiciones y puede recopilar cierto producto, en este caso, por ejemplo, de Puma. Y también quise considerar en esta categoría los drones, que si bien no está tipificado como un robot, pero la tecnología aplica para el sector logística. Y hoy en día este tipo de equipos son capaces de alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y una distancia entre 8 y a 10 kilómetros de distancia con total autonomía con la tecnología OpenSync 2.0.
Y finalmente los robots de última generación. Aquí estamos hablando de robots que utilizan inteligencia artificial, visión, análisis de datos, interacción, IoT, el Internet de las cosas. Y pueden ver, por ejemplo, este modelo de Yaskawa de 15 grados de libertad, ¿cierto? Un brazo con 2 brazos robóticos, lo cual lo hace muy interesante y bastante evolucionado. En fin, en el siguiente video vamos a ver, ¿cierto?, un resumen de lo que le acabo de mencionar. Aquí podremos apreciar en realidad las características que cada uno de estos robots, por ejemplo, fíjense la velocidad de trabajo de una versión SCARA, o aquí podemos ver cómo utiliza visión artificial o análisis de imagen para ver formas, tipo, tamaño, posición, ¿cierto? Y hoy en día esto nos permite mayor diversidad de aplicaciones en la industria. El famoso Pegasus, ¿cierto? Fíjese la precisión o la complejidad, ¿cierto?, de este Yaskawa, ¿cierto?, que está utilizando 2 brazos articulados para hacer su trabajo. El control múltiple y la repetibilidad son clave en el funcionamiento industrial, como se viene desarrollando en todo este tiempo. Y cada vez los robots tienen mayor capacidad de carga, mayor alcance, interacción, y esto es el futuro. Lo que nosotros podemos ver en estas breves imágenes, cómo interactúan. Esta es otra característica que está apareciendo muchísimo, la capacidad de estabilidad y de poder moverse en terrenos irregulares. Aquí también podemos observar cómo la robótica pretende emular ciertos funcionamientos de la naturaleza. Y finalmente, esto es el futuro, la interacción con los seres humanos y el aprendizaje que ya está aquí, que se está utilizando en la industria, se está utilizando, ¿cierto?, en la vida cotidiana de las personas, porque cada vez nos acercamos más a la robótica. En fin, más o menos siguiendo la línea industrial, ¿cierto?, nos podemos encontrar hoy en día aplicaciones para todo el espectro industrial. Si bien antiguamente utilizar robots para el sector automotriz o, por ejemplo, de ensamblaje o la electrónica es mucho más sencillo porque estamos hablando de piezas regulares, ¿cierto? El mismo tamaño, el mismo peso, etcétera. Por lo tanto, la aplicación era mucho más sencilla. Pero cuando hablamos de alimentos, el asunto se hace un poco más complejo y es un desafío mayor para la robótica. Sin embargo, hoy en día la tecnología está disponible. Aquí podemos ver, por ejemplo, valga la redundancia, una aplicación en panificado donde se utilizan robots prácticamente en todo el proceso, aunque en la realidad, ¿cierto?, lo complementamos con otro tipo de maquinaria. Pero aquí pueden hacer decoración, corte espaciado, cobertura, etcétera. Otra aplicación, alimentos preparados, ¿cierto? La industria láctea. Yo he logrado apreciar en la industria láctea en los últimos años que están implementando brazos robóticos, por ejemplo, para el desmoldado o para dar vuelta los quesos semiduros o duros. Hay que lograr dimensionar de que es un gran trabajo físico para un operario estar dando vuelta a quesos de entre 3 y 5 kilos. Y algo bastante interesante, y aquí me voy a detener un momento, que la aplicación cárnica es el gran desafío de la robótica. Porque cuando estamos hablando de cerdo, vacuno o pollo, ¿cierto?, estamos hablando de que los animales son morfológicamente distintos. Podríamos decir de alguna manera que ninguno salió repetido. Entonces es un gran desafío, ¿cierto?, para la tecnología. Pero hoy en día, con la visión artificial, ¿cierto?, con cámaras termográficas, con sistemas de inspección de rayos X, podemos hacer este tipo de aplicaciones como la que podemos ver en esta marca de Staubli. Aquí también otras aplicaciones, por ejemplo el Octopus, que aunque parece sencillo, tiene toda la tecnología que se pueden imaginar. Cámaras 360, cámaras termográficas, análisis de datos, visión artificial, sensores para moverse de forma autónoma. La verdad es que es un verdadero espectáculo. Y también en la faena, en ordeñado o manipulación de salchicha. Otras aplicaciones que es un gran desafío también para el sector agrario es utilizar, ¿cierto?, la robótica aquí en esta área porque también tiene sus dificultades, pero hoy en día la tecnología, como insisto, está disponible para la germinación, recolección, clasificación, etcétera.
Otras aplicaciones más típicas, ¿cierto? Es el envasado utilizando el pick and place o el modelo de robot Delta. Y lo que se viene en el futuro con todo este tema de la situación pandémica es que los robots en todo el sector, podríamos decir, oriental, Japón, Corea, Singapur, ya están siendo utilizados para cocinar. O sea, imagínense lo que estamos llegando. Finalmente, quiero mostrarle un breve video donde se puede ejemplificar todas estas aplicaciones que le acabo de mencionar en las distintas industrias. Por ejemplo, aquí pueden observar un brazo robótico, un robot articulado que es capaz de colocar la vara, ¿cierto?, en el colgador de salchicha y poder llevarlo a otro punto. En la actualidad, muchos de los procesos que podemos observar en la industria, sobre todo de chacinado, es que hay 2 o 3 operarios realizando ese trabajo tedioso de fuerza prácticamente todo el día. Lo que nos conlleva a preguntarnos si realmente es necesario toda esa fuerza bruta en vez de reemplazarlo por un robot y elevar, ¿cierto?, las capacidades de los operarios a poder resolver problemas cuando la máquina tenga una dificultad, ¿cierto? Por lo tanto, el nivel técnico tiene que empezar a subir. Mire, fíjense en esta parte del video cómo esta empresa Stauble logró hacer una aplicación para el deshuesado de jamones, la cual no es un desafío menor, ¿cierto? Y bueno, aquí otras aplicaciones como la industria de panificado. La verdad es que lo que nos demuestra todo esto de que la tecnología está disponible. La verdad es que basta con analizar, ¿cierto?, la situación, el problema que pueda tener un determinado sector de la industria de alimentos y lo podemos resolver, ¿cierto?, con la tecnología, con la robótica, en los distintos modelos que están disponibles y con toda esta tecnología periférica también de sentido que estamos dotando a los robots. Estas aplicaciones, por ejemplo, en sándwich también se logran apreciar en algunos sectores acá en Argentina y también en Chile y seguramente en otros países de Latinoamérica también, pero en menor grado en comparación quizás a Asia o en Estados Unidos, ¿cierto? Aquí está el Octopus, como le estaba mencionando anteriormente, que es bastante interesante porque en una granja, ¿cierto?, puede moverse, hacer su trabajo de limpieza, teniendo la delicadeza y el cuidado con los animales. O aplicaciones que son mucho más precisas, como el corte de un salmón, ¿cierto?, que es un corte prolijo, ¿cierto?, o no hacerlo prolijo es pérdida para el productor. Otra aplicación más típica, ¿cierto?, más tradicional es el paletizado, ¿cierto?, que lleva bastante trayectoria en la industria. Y finalmente, por ejemplo, una aplicación en una industria, ¿cierto?, de fabricación de galletas, donde básicamente el operario simplemente hace su trabajo cuando requiere su intervención en la máquina. Bueno, para avanzar un poquito más, ¿cierto?, en todo este tema de las tendencias de la robótica y qué es lo que hay a nivel global, mundial, podemos observar estas estadísticas que todos pueden acceder a partir del World Robotic 2020, ¿cierto?, o la Federación Internacional de Robótica, porque está información abierta, donde hasta el 2019 tenían una estadística de 2.7 millones de robots instalados, ¿cierto?, en el mundo, y venía con un crecimiento sostenido de entre un 8, un 12, un 14%. Y si se fijan, ¿cierto?, el crecimiento decayó a partir del 2019, que tenemos esta situación de la pandemia. Acá podemos observar, ¿cierto?, la diferencia de instalaciones anuales de robots y la ventaja que nos viene sacando, por ejemplo, Asia en comparación a Europa y en comparación a América. O sea, deja en evidencia de por qué estos mercados asiáticos son tan competitivos. Y otra estadística bastante interesante. Aquí podemos observar, ¿cierto?, cómo los 3 mercados principales, China, Japón y Estados Unidos, son los que mayor han instalado robots en su mercado, ¿cierto?, hasta el 2019, y China con más de 140 robots instalados. Así que lo que nos cabe preguntarnos es
¿Cuáles son las economías más competitivas del mundo? Justamente estas que están incorporando la tecnología, que es lo que les permite sacar ventaja del resto. Y aquí vamos a enfocar, ¿cierto?, a lo que es la industria de alimentos. Si se dan cuenta, la electrónica, la industria automotriz y la electrónica son los que han impulsado, ¿cierto?, el avance de la robótica industrial. Pero que no les quede la menor duda que después de la pandemia seguramente la industria de alimentos, que es mucho más relevante que la electrónica y la automotriz para el ser humano, seguramente va a tener más relevancia y esto se los voy a aclarar en las siguientes estadísticas que vamos a observar. De acuerdo al World Economic Forum, estas son las tecnologías que se van a adoptar para el 2025, para el sector alimentario, y estiman que de aquí a 4 años más, la robótica industrial se va a adoptar en la industria alimentaria en un crecimiento de un 54%, lo cual no es menor, porque técnicamente vamos a casi a duplicar, ¿cierto?, las instalaciones actuales. O sea, vamos a andar rondando los 120.000, ¿cierto?, robots en plaza. Pero además hay otras tecnologías interesantes que son complementarias a todo esto. La inteligencia artificial se estima que se va a adoptar en un 62%. El análisis Big Data, sí, hoy en día lo estamos haciendo. El e-commerce totalmente quedó en evidencia que con esta situación pandémica se van a adoptar. Y las IoT, que es el Internet de las cosas. Existe un grado de desconocimiento de las IoT, pero en realidad son mucho más sencillas y mucho más económicas de adoptar que quizás la robótica. Y otro punto importante o interesante de mencionar es que para el 2050 se estima que va a haber un crecimiento en la demanda de alimentos en un 60%. Eso quiere decir de que la industria de alimentos se debe poner las pilas para poder incorporar la tecnología en su proceso. Finalmente, quería dejarle una pequeña historia que yo creo que viene al caso. Se la escuché a Mark Vidal, es un conferencista español, que le encanta la tecnología. Y cuenta la historia de un robot Sapiens, que se cree que todos de aquí al 2050 vamos a tener un robot que nos va a acompañar en los quehaceres del día a día, ¿cierto? Y este robot Sapiens va a tener la característica que no se va a poder equivocar. Y la historia cuenta de que va a haber una niña que le va a preguntar a su abuelo si le pueden hacer una prueba a este robot Sapiens. Y el abuelo, después de mucho tiempo de haber pensado una prueba para que se equivocara, le dice a su nieta: nieta, toma una mariposa en tus manos y pregúntale a Sapiens si está viva o está muerta. Si Sapiens te dice que está muerta, tú la dejas ir. Y si Sapiens te dice que está viva, tú la matas. De cualquier forma, el robot Sapiens se habrá equivocado. Así que esta niña va al jardín, va a buscar una mariposa y se la lleva. Y dice: hey Sapiens, la mariposa que está en mis manos, ¿está viva o está muerta? Y Sapiens le responde: en este momento la mariposa está en tus manos. Que esté viva o esté muerta, solo depende de ti. Así que en este momento le pregunto a ustedes: ¿es la robótica y la tecnología una amenaza para la industria? Sinceramente creo que depende de nosotros. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su interés. Aquí tienen la referencia y estoy disponible para sus preguntas. Nos vemos en una próxima.